Bien, gracias hermanos. Vamos a escuchar el último tema que lleva por título La expiación de Cristo ahora, por el hermano Raúl Narciso. Tiene su tiempo. Feliz sábado, hermanos. Me acompañan, por favor, abriendo sus Biblias en el Salmo 68, Salmo 68, versículo 24. Salmo 68, versículo 24. Pero antes de darle lectura, ¿le parece bien si hacemos una oración? Si le pedimos al Señor que nos guíe, vamos a orar. Querido Padre, nos hemos gozado en tu presencia en las horas sagradas de tu sábado. Gracias, Señor, por contar contigo. Gracias, Señor, por haberte conocido. Gracias porque eres nuestro refugio, porque tú eres, Señor, nuestro consejero. En esta hora en que vamos a abrir tu palabra, reconocemos que no basta nuestra capacidad mental para poder comprender un solo versículo de tu palabra. Necesitamos el auxilio de tu Espíritu Santo. Por eso, con el perdón de nuestros pecados, te suplicamos, Señor, que nos ilumines. Que en esta hora sea tu Espíritu Santo nuestro Maestro, que Él nos guíe, nos enseñe, impacte nuestro corazón y podamos, Señor, recibir el agua de vida. Lo suplicamos en el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén. Salmo 68, 24. Dice la palabra de Dios: ¿vieron tus caminos, oh Dios, los caminos de mi Dios, de mi Rey? ¿En dónde? En el santuario. Mire, hermano, a mí me toca presentar este hermoso, este precioso tema que se titula La expiación de Cristo ahora. Usted vio hace unos momentos, o fuimos testigos, de la obra de expiación que comenzó en la cruz del Calvario, o que llevó a cabo el Señor Jesús en la cruz del Calvario, y la manifestación de su gracia en el lugar santo, donde Él ministra a través de su sangre el perdón de pecados. Quiero hacer algunas definiciones que tenemos que ver antes de entrar en lo que a mí me corresponde. Mire, haciendo una recopilación de lo que hemos visto. Expiación, de una manera sencilla y simple, es el borrar los pecados suyos y míos. Eso es expiar. Vea lo que dice el Espíritu Profecía. Dice, esta gran obra ¿de qué? De expiación, y ella vea con qué lo compara. O el acto ¿de qué? De borrar los pecados. ¿Ve? Expiación es simplemente borrar nuestros pecados. Todo lo que tuvo que hacer el Señor Jesús, la obra maravillosa que Él está haciendo y lo que hará con un objetivo: borrar, eliminar nuestros ¿qué? Nuestros pecados. La palabra de Dios lo respalda. Levítico 16:30 dice, porque en este día se hará ¿qué cosa? Expiación por vosotros. Y ahora, cuando se hace la expiación, en consecuencia seréis ¿qué? Limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Eso es, de manera sencilla, la expiación, la obra que Dios realizó, realiza y realizará con un objetivo: borrar, limpiar, eliminar nuestros pecados. Mire, lo que vimos hace un momento, de lo cual fuimos testigos, y de la obra hermosa que presentaron los jóvenes, tiene que ver con la primera fase de la expiación de Jesús. Dice ahí, el sacrificio de Cristo en el Calvario y la administración de su sangre, ¿en dónde? En el lugar santo, fue la primera fase ¿de qué? De la expiación. Ahí está la primera fase de la expiación. ¿Y qué sucede ahí? Dice, ahí quedan cubiertos nuestros pecados por su sangre. Romanos 4:7 hace ese énfasis en cubiertos, no eliminados, cubiertos. Estamos hablando de la primera fase. Mire, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas. ¿Por qué son perdonadas? Porque nuestros pecados son ¿qué? Cubiertos, ya no tienen poder sobre usted. ¿Me explico? Esa es la primera fase de la que fuimos testigos a lo largo de estos temas que se presentaron. La parte que a mí me toca es la segunda fase. Mire, la purificación del santuario, ¿en qué lugar? Lugar santísimo es la
segunda fase de la expiación de Jesús. Ahí nuestros pecados quedarán como borrados para siempre. Hebreos 9:27 lo dice de una forma clara. Hablando del juicio dice, de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto que viene, el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Sin relación con el pecado. ¿Por qué dice sin relación con el pecado? Porque los habrá borrado. No hay más pecado que te acuse. Mientras nosotros hemos aceptado al Señor Jesús, cuando usted confiesa sus pecados son remitidos. Remitir significa enviar. ¿Enviar a dónde? Al lugar santo. Ahí quedan cubiertos, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios en Levítico, en la obra del sacerdocio. En el lugar santo quedan cubiertos, no borrados, quedan cubiertos. Pero ya no tienen poder sobre usted. La sangre preciosa de Jesús hace provisión para que ya no se le acrediten a usted. Eso se llama justificación. La justificación es la obra de un segundo. El Señor perdona. Mire, hay tres cosas que el Señor hace por nosotros en cuanto a la salvación. Número uno, en cuanto al pecado también. Número uno, el Señor Jesús nos salva de la paga del pecado. Usted ya no tiene que pagar sus culpas. Ya las pagó Jesús en la cruz del Calvario. A eso lo llamamos justificación. El Señor Jesús, en segundo término, nos salva también del poder del pecado. Es decir, que el pecado ya no reine en nuestras vidas. Nos da el poder y la victoria para vivir una vida que a Él le agrada. Lo que acabamos de hacer ahorita al colocar nuestras peticiones, eso la Biblia lo llama santificación. Pero Dios no se conforma con eso. Hay una tercera obra. No la vamos a ver en este momento, pero se la voy a mencionar. Jesús nos salvará de la presencia del pecado. Y es cuando lo va a erradicar definitivamente, lo va a eliminar para siempre y eternamente. Esa es la obra, y a esa obra se le llama glorificación. Justificación, santificación, glorificación. A mí me corresponde hablar de la segunda fase. Mire, ¿qué sucede en la segunda fase? ¿Qué hace Jesús y dónde lo hace? Daniel capítulo 7, versículo 13, dice, miraba yo en la visión de la noche y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, se refiere a Cristo Jesús, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Si usted analiza el libro de Daniel capítulo 7, ahí muestra cuando dice el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Millares de millares le servían, millones de millones asistían delante de él. Millares de millares que le sirven los ángeles del Señor. Y el juicio que se realiza no es para beneficio nuestro ni para beneficio de Dios, es para beneficio de los seres sin pecado que habitan el universo. Ellos son los millones de millones que asisten ahí como testigos del justo juicio de Dios. ¿En favor de quién? En favor de nosotros, de los que hemos aceptado su salvación. ¿Cómo estoy seguro de que el Señor habrá de borrar para siempre mis pecados? Cuando mi nombre pase delante de un Dios santísimo, ¿cómo sé que los va a borrar? Porque ahí dice la palabra de Dios que aparece en escena el Hijo de Dios. Y entonces Él dijo, el que no me niegue, el que me reconozca delante de los hombres, el que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de ¿quién? De mi Padre y de sus santos ángeles. La pregunta es, ¿cuándo y dónde? En el juicio. ¿Dónde? En el lugar santísimo. La palabra de Dios dice ahí que cuando se abrieron los libros, ¿quién aparece en escena? Dice, venía uno como hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. A eso va Cristo Jesús, a presentarse delante del Señor como la garantía de que sus pecados y los míos han sido cubiertos y que ahora deben de ser eliminados para siempre. Pero usted y yo tenemos que estar ahí de una manera simbólica a través de los libros que se abren, de los registros. Lo interesante de este juicio es que aunque usted y yo no vamos en persona, nuestra vida quedó registrada allí. Pero la bendición y la garantía que Dios hace es de que si Él es tu abogado, hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen. Pero si alguno hubiere pecado, ¿qué cosa? Abogado tenemos ante el Padre a Jesucristo el justo. Y Él es la garantía de que tus pecados van a ser borrados para siempre. Ahora mira,
Jesús dijo, perdón, Pablo dice en Romanos 8:1, dice que no hay, ¿qué cosa? No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Si usted permanece en Cristo Jesús, cuando llegue el borrado de sus pecados, finalmente será eliminado eso. Lo que se ve ahí, si usted va a estar en Cristo o ya no está en Cristo Jesús. No existe tal cosa como salvo, siempre salvo. El Señor ya me perdonó mis pecados, ya los borró y soy salvo para siempre. Eso no es cierto. Le voy a mostrar ahorita con la palabra de Dios lo contrario. Daniel 7:22 dice, hasta que vino el anciano de días, y el objetivo de Jesús al estar ahí en el lugar santísimo, en el momento del día de la expiación, en el juicio investigador, es para garantizar que usted sea salvo. Mire con qué objetivo. Daniel 7:22 dice, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio en favor de ¿quién? De los santos del Altísimo. Es una garantía, la presencia de Jesús es una garantía de que usted va a estar en el reino de los cielos. ¿Qué dice eso? Amén. Ahora mire, la pregunta es esta. ¿Dios puede revocar el perdón, sí o no? Recuerde esto, cuando usted confiesa sus pecados y lo acepta en la primera fase de la expiación, el Señor los perdona, pero sus pecados quedan ¿cómo? Cubiertos, ¿está de acuerdo? Con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Pero si yo dijera, quedan borrados, significa que ya no hay nada en contra mía, significa que soy salvo para siempre. Es una teología equivocada, insidiosa y peligrosa también. ¿Usted recuerda la parábola de los dos deudores? Se trataba de dos personas que le debían una cantidad tremenda al rey, al personaje principal. Y él los perdona, ¿cierto o falso? Y después dice que cuando él sale encuentra a otro que le debe y comienza a hostigarlo. Y los siervos del rey se dan cuenta y van. Da una pregunta, ¿ya había sido perdonado, sí o no, este hombre? Sí. Van y lo acusan y lo manda a llamar. ¿Y qué hace después? ¿Le revoca el perdón o no le revoca el perdón? Por supuesto que sí. Así que, hermanos queridos, cuando aceptamos a Cristo Jesús, nuestro mayor anhelo en la vida no debe de ser, voy a pecar, no voy a pecar, sino debe de ser, permanezco en Cristo Jesús. Que cuando su nombre pase delante del Dios Santísimo, se revele ante los ojos del universo que usted está firme en Cristo Jesús. Es lo que el Señor quiere ver. ¿Se da cuenta? Por eso Romanos 8:1 dice, ninguna condenación hay ¿para quién? Para los que están en Cristo Jesús. Y ahora mire, lo que dice el Espíritu de Profecía. Dice, el perdón concedido por este rey representa un perdón divino ¿de qué? De todo pecado. Escuche, pero también dice, el perdón de Dios hacia nosotros, ¿qué cosa? No disminuye en lo más mínimo nuestro deber ¿de qué? De obedecerle. Le hago una pregunta de acuerdo a la parábola. ¿Puede Dios revocar el perdón, sí o no? Si cuando se abren los registros del cielo, usted ya no está firme en Cristo Jesús. Es el peligro que corremos. ¿Se da cuenta? No existe eso de salvo, siempre salvo. Salvo mientras permanezcas en Cristo Jesús. Eso es la teología correcta. Y ahora, si yo pudiera de una manera panorámica mostrarle, yo no encuentro otra manera más fácil, más gráfica para mostrarle la segunda fase de la expiación de Jesús que la del santuario. Mira, acompáñeme. Salmo 68, decíamos, 68, 24. Vamos a verlo. Salmo 68, 24. Ahí está de una manera más gráfica, descrita en el santuario, la obra de expiación de Jesús. Toda la obra de expiación. Dice, ¿vieron tus caminos? ¿Tus qué? Tus caminos, oh Dios, los caminos de mi Dios, de mi Rey. ¿Dónde? En el santuario. La Biblia habla de que en el santuario, en los campamentos hay de Dan, caminos. ¿Cierto o falso? Sora y Estaol, también la Biblia habla en Ezequiel capítulo 43. Mire, es más, vamos a ver Ezequiel capítulo 43. comenzó Mire, acompáñenme. a manifestarse. Ezequiel 43, 10. ¿De qué manera Dios bendijo a Sansón? Ezequiel hermanos? 43, 10. Le dice La luz Dios al física. profeta, hablándole del santuario, de la Dios casa le de puede Dios. dar a un Dice, cristiano tu hijo de el hombre darlo del muestra qué Espíritu cosa. Santo. La casa. Desde En mi otras punto versiones de dice vista, el templo. creo yo En otras versiones que dice esa es el la bendición edificio. más grande Muestra a que la un ser casa de humano Israel, puede perdón, recibir en esta esta tierra. casa. Y avergüéncense Llenarlo de del sus Espíritu pecados. Midan Porque el aquel diseño de cristiano que ella. está lleno del Y si se Espíritu avergonzaren Santo, de todo lo que tiene han la hecho, vida de hazles Dios entender en su vida. el diseño de la casa. Tiene la del presencia templo. de Cristo. Hermanos, hay un mensaje en la Todo. casa de Dios, en el templo, en el Si yo santuario pierdo de Dios. una Mira lo que uña, dice ahí. ¿qué perdí, hermano? Su disposición, Perdí sus salidas, algo. sus entradas, todas sus formas, ¿O todas poco? sus descripciones, todas sus configuraciones, Porque puede todas sus volver a leyes. salir, pero si yo pierdo una pierna, Escríbelo ¿qué perdí? delante de sus ojos
para que Perdí guarden mucho, la todas sus pierna. formas y todas sus reglas Y si y yo las pierdo el pongan corazón, por obra. Le está diciendo perdí. al profeta Ezequiel, Ya perdí hay todo. un mensaje de salvación en mi casa, en el santuario. Y Y cuando yo creo que Sansón, como hermanos, adventista del séptimo día lo de Jehová, conocemos. Brito, sin tener, El hermanos, santuario revela los caminos de salvación de Dios. queridos hermanos, Tanto tenga esa el bendición camino tan que tuvo grande que que Dios le recorrer quiere dar a Dios cada desde el lugar cristiano, santísimo llenarlo de hasta su Espíritu llegar Santo. al campamento que representa el mundo sin Dios, el mundo que está muriendo sin Dios, como el camino que tiene que recorrer el hombre al aceptar esa salvación. El camino que recorre Dios desde el lugar santísimo, desde su trono. Usted lee el Éxodo 25 y dice, cuando habla del santuario, Éxodo 25:8, y harán un santuario para mí. Y cuando comienza a pedirle a Moisés que comiencen a construir el santuario, ¿sabe por dónde comienza? Comienza por el arca. En otras palabras está diciendo, la salvación es obra mía. No comienza por afuera, comienza desde adentro. La salvación comienza desde adentro. En otras palabras, ¿quién dio el primer paso para salvarnos? Dios. A ese camino que el Señor tuvo que recorrer desde el lugar santísimo hasta el campamento, se le llama camino de gracia. Porque ¿cuánto le costó a usted la salvación? Nada. La salvación es gratuita, pero ojo, no es barata. ¿Está de acuerdo conmigo? La salvación es gratuita, no le cobra a Dios nada, pero no es barata porque costó el más alto precio que se podía pagar por ella, la sangre preciosa de Cristo Jesús. Ese camino lo recorrió el Señor a través del santuario. Por eso me llama la atención, fíjese bien, usted conoce el santuario y lo hemos visto muchas veces. ¿Qué representa el altar del holocausto? El sacrificio de Jesús, ¿verdad? ¿Qué representa la fuente de lavamiento? El bautismo. Yo por eso me preguntaba muchas veces, si el camino de salvación tiene que ver con que yo primero acepto a Jesús como mi Salvador y aquí me bautizo, ¿por qué Jesús primero se bautizó y luego murió? ¿Por qué Él venía de dónde? ¿De adentro hacia afuera o de afuera hacia adentro? Alabado sea el nombre de Dios. ¿Se da cuenta? Él venía de adentro hacia afuera. Él primero se bautizó y después sufrió la cruz del Calvario. A ese camino se le llama gracia. Ahora, cuando yo acepto la salvación, yo también tengo que comenzar a recorrer el mismo camino del Señor, pero ya ahora de afuera hacia adentro. El santuario, como usted sabe, está dividido en 4 partes. Lugar santísimo, lugar santo. ¿Cómo se llama este? Atrio. Y aquí afuera, campamento. Campamento representa el mundo sin Dios, la gente que está muriendo sin Dios. El atrio, representa la justificación. El lugar santo representa la santificación. El lugar santísimo, el día de la expiación y el momento de la glorificación. Pero déjeme decirle algo más interesante. Todo esto nos habla del plan de salvación. Estoy yendo un poco rápido porque ahorita me voy a entretener en la parte que me toca a mí, pero es necesario. Mire, le voy a poner un ejemplo. ¿Por qué la puerta, si esto describe la salvación de Dios, por qué la puerta, la primera puerta, porque es la más ancha? Vea, es más ancha que esta. ¿Eso qué significa? Que la salvación es para ¿cuántos? Para todos. ¿Se da cuenta? Qué hermoso. Segunda característica, mire, ¿por qué la puerta es más bajita que esta puerta? ¿Por qué es más bajita? ¿Se ha preguntado si tiene que ver con la salvación? ¿Por qué es más bajita? ¿Sabe por qué? Porque no importa tu estatura espiritual, tú puedes ser salvo. Hay personas que dicen, yo todavía no me sé la fe de Jesús, yo todavía no sé mucho acerca de Dios. Hermano, lo único que tienes que saber es que tú eres un gran pecador y que Jesús es un gran salvador. Y arrojarte a los brazos de Él. Ahí comienza la salvación, hermano querido. Tercera cosa que te quiero mostrar, mira, el santuario solo tiene una puerta. ¿Estás de acuerdo conmigo? El santuario solo tiene una puerta, no te puedes brincar por acá. Esto representa la salvación. ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué es la puerta? Jesús dijo en Juan 10:9, yo soy la puerta. La única puerta de acceso a la salvación, ¿quién es? Cristo Jesús. No es ni tu guardar del sábado, no estoy diciendo que no se debe de hacer, no es otra cosa más que comenzar y entender que lo único que te salva es Cristo Jesús. Yo soy la puerta, dijo él. Ahora, el pecador entraba por aquí, aceptaba el sacrificio del cordero, él traía su cordero, confesaba su pecado, el cordero moría. Ahora el pecador podía regresar a su casa ya con la conciencia tranquila, su pecado había sido perdonado. Pero mira, aquí viene algo hermoso. Adelante tenemos este siguiente mueble que es la fuente de lavamiento. No tengo tiempo para describirlo. La fuente de lavamiento simboliza el bautismo. El siguiente paso, después de que tú aceptas la puerta, que lo único que te salva es Cristo Jesús, es reconocer a Jesús como tu Salvador personal y aceptar su sacrificio en tu favor.
Pero el siguiente paso natural que tienes que dar, ¿cuál es? El que creyere y fuere, ¿qué cosa? Bautizado, ¿será qué? Salvo. Marcos 16, 16. ¿Estás de acuerdo conmigo? Ahora, hay muchas personas que pasan 2, 3, 4 años aquí en el atrio. Si tú te quedas aquí, al poco tiempo te vas a salir. Si no pasas al lugar santo, dicen, yo ya me bauticé y ahí me quedo. Jesús dijo, imagínate a Jesús parado aquí en el atrio diciendo, ahora entrad, ¿por qué puerta? Entrad por la puerta estrecha, porque ancho es el camino que lleva ¿a dónde? A la perdición. Entra ahora, te está invitando a que entres al siguiente departamento, el lugar santo. Mira aquí, esta puerta decíamos es ahora más alta, esta es más bajita. ¿Por qué Dios está diciendo que la puerta es más alta? ¿Qué quiere decir con eso en cuanto al plan de salvación? Quiere decir, ahora vas a comenzar ¿a qué? A crecer espiritualmente. Eso es lo hermoso, hermanos queridos. La iglesia de Dios es un lugar de crecimiento continuo, de conocimiento cada día más en la palabra de Dios. Y miren qué hermoso aquí. ¿Por qué el Señor puso estos postes diciendo que solamente una persona podía pasar por ahí? Solamente cabía una persona, no cabían muchas. ¿Qué está diciendo? La salvación es ¿cómo? Personal. Miren qué interesante, está hermoso el santuario. Mira, algún día la vamos a escribir a detalle. Ahora miren, entramos al lugar santo y aquí es donde me toca a mí la obra de Cristo ahora. Perdón, todavía no estoy aquí. Me falta, voy a ir al lugar santísimo. Pero quiero describir lo siguiente. Mira, ¿cuántos postes, cuántos pilares, cuántos postes ves aquí? 5. ¿Cuántos postes ves aquí? ¿No? 4. Cada poste, hermanos queridos, representaba el sacerdocio. Aarón y sus 4 hijos, Nadab, Abiú, Eleazar y Tamar y Aarón. Aarón como sumo sacerdote. Lo interesante de esto es que cuando pasas al lugar santísimo, ves, al lugar santo, perdón, y vas a pasar al lugar santísimo, ves que solamente hay 4, falta un poste. ¿Cuál poste crees que falta? El del sumo sacerdote. ¿Y dónde está el sumo sacerdote? En el lugar santísimo. ¿Sabe lo que está diciendo Dios? Mientras tu sumo sacerdote está aquí adentro, tú tienes que quedar, y tú por fe lo acompañas, tú físicamente tienes que quedarte en el lugar santo. Es ahí donde nos tenemos que quedar nosotros, hermanos. ¿Y qué vamos a estar haciendo ahí? Le voy a decir rapiditamente esto. Mire, los únicos que entraban al lugar santo eran los sacerdotes, nada más. No era el pueblo común. En el momento en que el creyente se bautiza, dice Pedro, ahora sois real sacerdocio, pueblo santo, nación adquirida. ¿Cierto o falso? ¿Qué función tenía el sacerdocio? Dos funciones. Servirle a Dios y servirle a su prójimo. Todo aquel que se bautiza ahora adquiere esas 2 características. Servirle a Dios y servirle a quién. Servirle a su prójimo. Somos sacerdotes de Dios. Mientras nuestro sumo sacerdote está en el lugar santísimo, nosotros tenemos que hacer aquí una obra. ¿Por qué? Le voy a explicar. Mire, aquí está. Haciendo esta obra, aquí es donde nuestro carácter comienza a ser transformado. El lugar santo es el lugar de la santificación. Cada uno de esos muebles representa la obra del Señor en nosotros. Allá afuera, en el atrio, la obra de Jesús por nosotros. Pero aquí dentro, en el lugar santo, lo que tú y yo tenemos que estar haciendo todos los días, porque esta era la obra continua, es lo que tenemos que estar haciendo, es la obra de Jesús en nosotros y a través de nosotros. Le voy a explicar. ¿Qué representa comer el cuerpo de Cristo y beber la sangre de Cristo? Mire lo que dice la Biblia. ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Qué dice? Con guardar tu palabra. En mi corazón, en mi mente he guardado tus dichos. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. La obra que usted y yo tenemos que estar realizando ahora, es lo que me interesaba, es a lo que quiero llegar. Mientras Jesús, mire, Jesús no va a fallar, Él va a realizar la obra de expiación, la segunda fase, pero nosotros tenemos que estar realizando nuestra parte. ¿Cuál es nuestra parte? En el lugar santo. ¿Qué tenemos que estar haciendo? Tenemos que estar comiendo la palabra de Dios cada cuándo, todos los días. Este era el servicio diario. Debes obligarte a estudiar la palabra de Dios. Discúlpame la palabra, debería ser un deleite disfrutar la palabra de Dios. Pero cuando venimos del mundo,
lo que menos queremos hacer es estudiar la palabra de Dios. ¿Cierto o falso? Por eso al principio debemos obligarnos a estudiar la palabra de Dios. Mira, ¿qué representa el altar del incienso? Dice la palabra de Dios que tenemos que estar haciendo esto. Salmo 141:2. Suba mi oración delante de ti, ¿como qué? ¿Qué representa el incienso, el altar del incienso? ¿Qué tenemos que estar haciendo diariamente los sacerdotes de Dios? Orando. ¿Te das cuenta? Tenemos que estar orando. Y orar no es otra cosa más que conversar con Dios como si fuera un amigo. Siguiente punto. ¿Qué representa el altar, el candelabro de oro, el que iluminaba con aceite las lámparas que brillaban iluminando el santuario? Mira lo que dice. Vosotros, ustedes son, ¿qué cosa? La luz del mundo. ¿Cómo llamamos a eso? Testificación. Hermano querido, esas tres cosas son las tareas que debemos hacer los sacerdotes, los 4 que están representados ahí en el lugar santo, mientras nuestro sumo sacerdote está dentro haciendo expiación. Porque eso significa permanecer en Cristo Jesús. Estudiar la palabra de Dios, orar y traer una persona para Cristo Jesús. Eso es permanecer en Jesús. Cuando tu nombre pasa delante del Señor, tú estás haciendo lo que te toca hacer. El Señor dice en su palabra en Daniel 7, y fue dado el juicio en favor de sus santos. ¿Te das cuenta? Eso es permanecer en Cristo Jesús. Hermano, pero si yo oro y no estudio, tenemos que estar haciendo ¿qué cosa? Las tres. Pero yo oro, estudio, pero no se me da, no es mi don. Eso no es un don, es un deber, hermano, traer a una persona para Cristo Jesús. Hay personas que dicen, ay hermano, decía una hermana, ay hermano, yo admiro mucho al pastor Bullón, dice, porque él ha de tener muchas estrellitas en su corona. Dice, ¿acuerdan lo que el Espíritu Profecía dice de las estrellas? ¿No? Cada persona que trae es una estrella. Va a tener muchas estrellitas en su corona, porque cada campaña que llega, ¿cuántas personas se convierten? Discúlpame, pero esas estrellitas no son suyas, ¿son de quién? De la persona que las estuvo llevando, con la que estuvo estudiando. Si Bullón quiere una estrellita en su corona, ¿qué tiene que estar haciendo? Trayendo una persona para Cristo Jesús. ¿Cierto o falso? Hermano, los predicadores, los evangelistas, somos como los parteros. Solamente ayudamos a que el bebé nazca en el reino de los cielos. Pero el que hace la obra es el Espíritu Santo. Y usted es el que trae a su persona. Cuando viene la campaña, usted trae a su invitado. Esa estrellita no es de Bullón, esa estrellita es de usted que está trayendo a esa persona. ¿Se da cuenta? Si Bullón, el pastor o quien sea, quiere una estrellita en su cabeza, ¿qué tiene que hacer? Traer una persona a los pies de Cristo Jesús. En resumen, hermanos queridos, la obra que nos toca hacer ahí en el lugar santo se llama santificación, estudio de la Biblia, oración y testificación. Usted conoce la obra de expiación de Jesús ahora es la que está realizando a partir de 1844, cuando se trasladó del lugar santo al lugar santísimo. No me preocupa explicar mucho aquello porque usted lo conoce. Lo que me preocupaba era saber, mientras Él está haciendo eso, ¿qué nos toca hacer a nosotros? ¿Quedó claro lo que nos tocaba hacer a nosotros, hermanos queridos? ¿Está dispuesto a hacerlo? Es la única manera, el único método que Dios tiene para transformar nuestras vidas. Es hermoso traer nuestro papel y colocarlo aquí y pedirle al Señor que nos transforme. Es hermoso, pero usted también tiene una obra que hacer. No se pide al poder divino que haga lo que el esfuerzo humano debe de hacer. Y a usted y a mí nos corresponde orar, estudiar la palabra de Dios y estar trayendo una persona para Cristo Jesús. Finalmente, cuando Jesús salga del lugar santísimo, se declararán las palabras: el que es santo, santifíquese todavía. Pero el que es inmundo, sígalo siendo. Yo vengo pronto y mi galardón conmigo. Esta segunda fase habrá terminado. Y entonces el Señor quiere que cuando coloque la corona de vida, la corona de victoria en las sienes de los vencedores, usted y yo estemos ahí. ¿Alguien quiere estar ahí? Yo quiero estar allí. Pero la pregunta clave, hermano, no es quién quiere estar allí, sino qué estoy haciendo yo para estar allí. ¿Cuál es la obra que estoy realizando yo para estar allí? ¿Estoy orando? ¿Estoy estudiando la palabra de Dios? ¿Me estoy preocupando por traer personas para Cristo Jesús? La pregunta no es ¿quién quiere estar ahí? La pregunta es ¿qué estoy haciendo yo para estar allí? ¿Me permite terminar con una oración? Vamos a terminar con una oración, así como estamos. Querido Padre Celestial, gracias porque sabemos que la obra de expiación que Jesús comenzó en la cruz del Calvario
que ideó desde el lugar santísimo y que ha recorrido durante todos estos años, que ha llegado a la segunda fase de expiación en el lugar santísimo, finalmente concluirá con la erradicación completa y para siempre del pecado, de nuestros pecados. Mientras esa obra llega, Señor, a nosotros no nos queda duda de que lo que el Señor comenzó, lo va a terminar. Lo único que nos preocuparía en este momento es permanecer en Cristo Jesús. Que mientras Él está haciendo su obra, nosotros estemos haciendo la nuestra. No para salvarnos por nuestras propias obras, mas para hacer lo que Él dijo que teníamos que hacer. Para que tu obra se complete, para que tu Espíritu Santo transforme nuestras vidas, para que podamos reflejar el carácter precioso de Cristo Jesús. Señor, que cuando Él venga, nosotros también seamos de aquellos que habrán de recibir la corona de victoria. En el nombre precioso de Jesús lo suplicamos. Amén.